Muy bien, chicos, otra vez y con la continuación de nuestro crew. Em, lo primero en la agenda, vamos a crear nuestra base de datos en PHP MyAdmin. Ya más o menos lo he mostrado con algunos. Luego vamos a crear un archivo para la conexión con la base de datos utilizando PDO. Luego vamos a crear un registro de los usuarios, que es lo que ya tenemos hasta el momento. Luego vamos a hacer pruebas y luego su tarea, lo más divertido. Eh, Ahora estoy acá en local, entonces ya tengo acá mi archivo y el que vamos a hacer o el que pretendo dejar funcionando va a ser este formulario para que se puedan registrar los usuarios, pero para eso obviamente necesitamos una tabla. Y como estamos trabajando acá en local, o mejor dicho, trabajo en local para hacer las pruebas y luego ustedes lo van a tener que hacer con bytedhost y eso sería su tarea. Este video a lo mejor se haga un poquito extenso, pero si necesito cubrir todos esos pasos de una vez, entonces no pierdo el tiempo y voy a ir a PHP para crear la base de datos. Entonces, lo primero es cerciorarse de que ahora tengan encendido Apache y MySQL. Los dos servicios tienen que estar encendidos. Una vez que estén encendidos, vamos al navegador y acá en el navegador, a ver si se me perdió acá. Ahí está. Escribimos localhost, diagonal, luego php myadmin. Ingresamos acá. Esperamos a que termine de cargar y si todo va bien, pues nos va a mostrar esto de acá. Vamos a ir acá arriba en donde dice base de datos, presionamos clic acá y acá en donde nos dice crear base de datos, vamos a crear la nuestra. Por ejemplo, no sé, le podemos llamar pruebas. Así le voy a llamar yo, pruebas. Y lo único que tenemos que hacer es ir acá, en donde dice crear. Presionamos clic acá, me dice que la base de datos ya se creó. ¿Dónde está pruebas? Vamos a ver de este lado, aquí está, pruebas. Y de una vez me da la opción para crear una tabla, entonces voy a crear una tabla de una vez. Necesito tener los siguientes campos. Por ejemplo, recordar qué es lo que tengo acá. Usuario, contraseña y correo. Aparte de eso necesito uno más que va a ser el identificador o el ID. Entonces necesito 4 campos. A la tabla le voy a llamar, por ejemplo, usuarios. Aquí en donde me dice crear tablas. Usuarios, por favor, todo con minúsculas al momento de crear su tabla. Y me dice el número de columnas, que las columnas pues ya sabemos son los campos. Entonces aquí pues ya de una vez me está dando 4, entonces voy a ir acá donde dice continuar. Acá. Presionamos clic acá y me va a colocar los campos que necesito crear. En primer lugar voy a crear el campo ID. Voy a decir que va a ser de tipo entero. Longitud de momento no le voy a colocar nada. Y voy a ir hasta acá en donde dice nulo. Y acá voy a presionar clic para activar el chequecito. También creo que autoincrementable. Sí, yo creo que lo voy a dejar aquí en autoincrementable para que vaya llevando el registro que necesito. Mejor dicho, que empiece en 1 y así sucesivamente hasta que algo ocurra con la base de datos. Entonces también lo voy a dejar autoincrementable, pero cuando lo hago autoincrementable, me estoy equivocando, me dice que va a ser una clave primaria. Y esto, para los que estuvieron en el colegio el año pasado, estuve trabajando con Access y dije que la clave primaria pues es un registro que no se puede repetir, no, mejor dicho, no puede tener información repetida. Bueno, voy acá en donde dice continuar, ya está. Entonces aquí al siguiente le voy a llamar, esto es importante, a ver, el ID, voy a colocarle por ejemplo, no sé, vamos a ver qué tengo aquí. A ver, aquí. Usuario, contraseña y correo. Yo creo que los vamos a nombrar así. Entonces va a ser acá. Usuario. Ahí está bien escrito. No va a ser de tipo entero, va a ser de tipo texto. Allí. No le voy a dejar nada en longitud. No le voy a colocar nada. En usuario, bueno, ya tengo. Luego aquí le voy a llamar, por ejemplo, password.
no puedo utilizar contraseña, la ñ. Int va a ser de tipo texto también. Y por último va a ser email. Y también email va a ser de tipo texto. Creo que no necesito más. Y luego voy acá en donde dice guardar. Presiono clic allí. Ya me deja la tabla, entonces la tabla les tiene que quedar más o menos de esta manera. ID le tiene que quedar la llavecita, que esto va a ser la clave primaria. Luego tenemos nuestros campos usuario, password y el email. Bueno, listo, ya está eso acá. Entonces voy a pasar a mi proyecto en PHP, perdón, en Sublime Text. Vamos a ver, empiezo a trabajar entonces aquí en la carpeta modelo, en la capa modelo. Me voy a crear un archivo y ese archivo va a ser para la conexión. Entonces, bueno, vamos a ello. Voy a ver models. Ajá, models. Y acá voy a crear el archivo conexión.php. Listo, entonces ya lo tengo por acá. Creamos el, el bloque PHP. Y voy a crear la clase a la que le voy a llamar, por ejemplo, conexión. Abro llave, ahí está. Luego voy a crear un archivo que va a ser, bueno, ¿cuál archivo? Va a ser el método public function. Le voy a llamar conectar. Bueno, ahí está. Entonces acá me creo una variable a la que le voy a llamar, por ejemplo, link. Voy a decir que el link va a ser igual a el nuevo objeto PDO. Y PDO necesita los siguientes parámetros. A ver, dentro de comillas voy a colocar MySQL, SQL, dos puntos, host. Aquí como estamos trabajando en local, entonces lo voy a dejar así como localhost. Localhost. Punto y coma. dbName. dbName, que va a ser el nombre de nuestra base de datos. Entonces recordar que a la base de datos le colocamos, ¿cómo caramba? Le colocamos pruebas. Este es el nombre de nuestra base de datos. Yo le estoy llamando pruebas. Ustedes le pueden llamar como quieran, siempre y cuando no se confundan. Entonces aquí le voy a colocar pruebas. Ahí está. Coma después de las comillas. Y luego me pide el nombre del usuario. En este caso, como estamos en local, le voy a llamar root. Y luego me pide la contraseña, pero como también estamos en local, no necesitamos colocar contraseña porque por defecto está en blanco. Luego este método va a retornar return, ahí está, la variable link. Listo, ya está mi archivo conexión. Entonces ahora lo que voy a hacer es crearme también un archivo que se va a llamar... o bueno, dentro del controlador diría yo. Voy a utilizar el mismo controlador, este que tengo por acá. Y justo por aquí abajito diría yo, tengo dos archivos, o bueno, dos métodos. Uno sería la plantilla, el otro enlaces controller, este ya lo tienen ustedes. Entonces yo diría que debajo de todo eso empezamos a colocar nuestros... A ver, este de dónde caramba viene. Ah, bueno, este es este. Este de acá. Bueno, entonces aquí, antes del cierre, este lo voy a quitar. Aquí, porque esta llave sería la de el cierre de controller, según yo, de la clase. Sí, listo. Entonces acá. Voy a crear un comentario por acá al que le voy a colocar... registro de usuarios. Ahí está. Bueno, entonces aquí empezamos. Voy a crear otro método, public function, al que le voy a llamar registro usuario controller. Allí. Ahí estamos.
Y le estoy llamando de esta manera porque luego en el archivo modelo también necesito hacerle el llamado. Entonces, o me voy a crear otra función más o menos con el mismo nombre. Lo único que voy a cambiar va a ser por acá el apellido, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer esto? Lo primero que vamos a hacer es crearnos un array. Y ese array tiene que recoger los datos de usuario, del campo contraseña y del campo correo, en donde estaban esos datos. Esos datos estaban aquí en el archivo registro. Miren que el nombre que colocamos fue usuario, password y el campo email. Entonces, lo primero que voy a hacer es una condición if, utilizar la función iset, ahí está. Y voy a preguntar si el campo, si alguno de estos campos viene lleno. Por ejemplo, el campo usuario, password y el email. Yo creo que mejor le voy a colocar aquí, anteponiendo aquí, vean, registro usuario, registro, porque luego cuando estemos haciendo el ingreso se nos puede confundir. O bueno, para que ustedes no se confundan, ahí estamos. Registro usuario, registro password y registro email. Por favor vean y noten que la R es mayúscula. Bueno, entonces ahora sí, voy a preguntar si esto lo vamos a pasar a través del método post, si mal no recuerdo. Ah, bien, aquí está, a través del método post. Entonces voy a preguntar si el método post trae algo. Entonces aquí dentro de el iset, dólar, aquí sería post. Abrimos llaves y dentro de esto vamos a colocar, por ejemplo, registro usuario. Registro usuario. Ahí estoy preguntando entonces si post ha pasado algo y si ese algo es registro usuario. Si eso es correcto, entonces allí voy a crearme un array y ese array le voy a llamar, por ejemplo, datos controller. Creo que así lo había llamado por acá, ¿verdad? Ah, enlaces controller, miren. Entonces, datos controller. Y voy a decir que datos controller va a ser igual a el array. ¿Qué array? Bueno, me voy a crear la propiedad usuario y voy a decir que usuario va a ser allí, a través de este conectivo, le podríamos llamar. Aquí vamos a sacar lo que traiga a ver, este de acá. Voy a copiar esto de acá, allí. Lo voy a colocar acá. A ver, entonces voy a sacar los datos que están pasándose a través de post. Por ejemplo, voy a sacar el campo registro usuario y eso lo voy a dejar metido acá dentro de la propiedad usuario. Pero no solamente necesito eso, necesito también, coma, si quieren lo voy a ir dejando por acá, allí, aquí diría yo, el campo password, allí, y voy a decir que password va a ser igual a lo que tenga o lo que se haya pasado a través del método post, pero ahora ya no va a ser registro de usuario, sino va a ser registro password. Ahí está, coma, y necesito también el campo email y voy a decir que eso también va a ser igual a lo que se haya pasado en el campo registro email. A ver, por si se están quedando con signo de interrogación, lo único que estoy haciendo es viendo si en realidad se están pasando estos datos. Si se pasaron, entonces estos datos yo los voy a recoger acá y me voy a crear un array con esos datos. Yo creo que tenía, vamos a ver si lo puedo, control, ahí está, para que quede bien alineadito. Entonces en el campo o en la propiedad de usuario de el array voy a dejar lo que se esté pasando dentro de este campo, lo que tenga este campo.
en específico. Y recordar que este campo le hemos nombrado como usuario, este como contraseña y este como email. Bueno, si esto se está pasando o si esto se va a pasar, entonces datos controller ahora es un array. Entonces, si eso es cierto, lo vamos a mandar para el controlador. A ver, aquí está. Caramba. Ahí está. Si eso es cierto, entonces voy a esperar una respuesta y voy a decir que respuesta va a ser igual a... recordar que aquí en el modelo... vamos a ver si aquí en el modelo... ¿qué teníamos aquí? Bueno, yo creo que me voy a crear otro, ¿no? Otro archivo aquí dentro del modelo. No, aquí de una vez. Aquí dentro del modelo. Para que no se anden haciendo bolas, diría yo. Para no complicar más el asunto. No, vamos a hacerlo por partes y por separado para que se entienda mucho mejor, diría yo. Bueno, entonces voy a crearme un archivo modelo al que le voy a llamar, por ejemplo, datos. Y datos va a mandar a llamar... Va a mandar a llamar a otro archivo, a un método que se llama registro usuario model. Y le vamos a pasar como parámetro datos controller. Ahí está. Hago la mención, registro usuario model. Aún no lo tenemos creado. Este tampoco. De datos, no lo tenemos creado, pero lo vamos a crear de una vez. Entonces me voy a crear otro archivo aquí dentro de modelos. Entonces sería model, si lo escribo bien, models. Sí, así se llama la carpeta, models. Y dentro de models me voy a crear el archivo CRUD.php. Y aquí es donde va a existir la magia de todo este asunto. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí en CRUD va a ser, obviamente, mi archivo o mi bloque PHP. Y aquí dentro de PHP voy a requerir al archivo conexión, a este de acá. Entonces aquí voy a colocar require o require once. A ver, once, ahí está. Al archivo conexión.php. A ver, lo he escrito bien. Conexión.php. Sí. Después de esto me voy a crear a la clase datos. Yo no sé si la escribí aquí con minúscula. Bueno, de todas maneras corregir, ¿verdad? Sí, está con minúsculas. Datos. Y datos va a extender. Extends. Allí, ahí está. Se tiene que tornar de otro color. Y este va a extender. Como ya estamos haciendo el archivo o llamando al archivo conexión, va a extender a esta clase. A la clase conexión. Entonces aquí sería conexión. Bueno, solamente eso necesitamos. Y aquí va a ir nuestro primer método. Este método va a ser public function. Ahí está, al que le voy a llamar registro. Bueno, ¿cómo le coloqué acá? Mejor me voy a copiar esto de acá. Miren, esto. Registro usuario model. Registro usuario con U mayúscula, model con M mayúscula. Entonces lo voy a traer para acá. Allí, registro usuario model. Y recuérdense que registro usuario model está o necesita que se le pase un parámetro. Este parámetro que nosotros estamos pasando por acá, datos controller. Entonces aquí le voy a llamar datos model. Datos model. Ahí está. Entonces datos model ya estaría recibiendo este dato. O el array, mejor dicho, este array que nosotros estamos pasando. Bueno, vamos a ver. ¿Qué caramba necesitamos aquí en este asunto? Primero necesitamos prepararnos una consulta. La consulta, aquí, de todas maneras aquí, bueno, en examinar, obviamente nuestra no tiene nada, pero si voy acá en SQL, miren, la consulta, yo necesito insertar datos. Y la consulta que se generaría o que necesitamos generar es insert into, en la tabla usuarios, los campos y luego los valores. Vamos a generarnos esto, ¿verdad? No lo vamos a hacer desde acá, pero simplemente para hacer la aclaración, mejor dicho. Bueno, aquí yo me voy a crear
quizás le voy a llamar consulta. Consulta va a ser igual a... necesitamos llamar al archivo conexión, a este archivo. A la clase conexión y luego a la función conectar. Aquí. Entonces, y como esto ya se está extendiendo, ¿verdad? Se está extendiendo o esta clase extiende a esta. Entonces la clase padre extiende a esta clase hijo. Creo que así era o al revés. No me acuerdo. Bueno. Consulta. Consulta va a llamar al archivo conexión. Y conexión manda a llamar al método conectar. ¿Lo he escrito bien? Sí, conectar. Y conectar a través de este signo, esa asignación creo yo, no me acuerdo. Vamos a hacer un prepare. Prepare, ahí está. Ya después o en el salón les voy a explicar qué significa esto del prepare, pero básicamente vamos a preparar nuestra consulta para que sea un poquito más seguro. En internet nada es seguro, pero bueno, nosotros vamos a tratar de que sea lo más seguro posible. Bueno, entonces dentro de comillas vamos a colocar nuestra consulta o el estado de nuestra consulta. Entonces necesitamos insert into o insertar en la tabla. Ah, por cierto que no pasé la tabla, ¿va? A ver, yo creo que lo deberíamos de pasar... sí, de una vez aquí en el controlador. Esto se me fue en la baranda aquí. Y voy a pasar usuario. Usuario. Simplemente estoy pasando los datos que quiero que se inserten y en dónde quiero que se inserten o en qué tabla. Y recordar que la tabla se llama usuarios. Así, usuarios. Entonces aquí me está faltando la S. Bueno, entonces aquí nuestra función no solamente recibe datos model, sino también tendría que recibir la tabla. Entonces aquí, coma, tabla. Ahí está. Para utilizarlo aquí, ¿verdad? Entonces aquí sería tabla. Listo, ahí está. Entonces estamos diciendo insertar en la tabla. Y vamos a colocar los valores. A ver, necesito usuario en el campo usuario. Ahí no dice usuario. Usuario, coma. En el campo también password. Y en el campo email. Fuera de los paréntesis, pero antes de la comilla, voy a colocar values. Ahí está, values o los valores. Y dentro de comillas voy a utilizar algo que se llaman marcadores. Por ejemplo, 2 puntos, usuario, coma, 2 puntos, password, coma, 2 puntos, email. Y ahí está. Y punto y coma. Bueno. Esto de los marcadores también lo voy a explicar porque va dentro de el prepare. También lo voy a explicar ahora dentro de un momentito que termine la consulta. Entonces voy a decir que consulta, ahí está, consulta va a ser igual a... no, aquí no es igual, es aquí. Ahí está, a través de este conector también. Una función de PHP que se llama bind param. Param. Ahí está. Bind param. Voy a quitar acá. Bind param. Y esto lo que va a hacer es simplemente reemplazar los marcadores que estamos colocando por acá con nuestros archivos o con nuestros datos o los datos ya reales y verdaderos. Entonces, el marcador usuario se va a tener que reemplazar por lo que viene dentro de datos model. Aquí datos model, pero como datos model es un array, entonces voy a decir que solamente necesito la propiedad usuario. Allí está.
Aquí también podemos dejar, por ejemplo, coma. Aquí PDO. Dos puntos. Param. Guión bajo. STR. Que sería que este campo va a ser de tipo string. Y eso es cierto. Es un string. Necesito realizar lo mismo también para password. Entonces aquí cambiar password allí y cambiar aquí también password. Ahorita voy a explicar qué caramba es todo esto. Necesito realizar lo mismo para el email. Email y también el campo email. Todos van a ser de tipo string. ¿Qué estoy sacando de acá? Recuerden que este de datos model es un array también y ese array proviene de acá y lo único que estoy haciendo es cambiando estos datos, usuario, password, email, colocándolos o diciendo que el marcador usuario, el marcador password y el marcador usuario, email, perdón, se van a reemplazar por estos datos que vienen en el array o en el arreglo. Entonces, pues ya está. Ahora voy a crear una condición. Esa condición va a ser la siguiente. Si se ejecuta, a ver, consulta. Si se ejecuta la consulta a través de esto. Allí. Execute. Allí. Si esto es verdadero o si es cierto, entonces vamos a return la palabra, por ejemplo, correcto. Allí, correcto. De lo contrario, else. De lo contrario, retornaríamos la palabra error. Return error. Bueno, ahí está. Y siempre es necesario, lo voy a decir así, es necesario cerrar la conexión con la base de datos. Entonces, como esa conexión la está realizando consulta, vamos a mandar a llamar a la función close, que lo que va a hacer es simplemente cerrar la conexión que nosotros empezamos o que abrimos acá. Es como buena práctica cerrar siempre las conexiones que uno abre. Y aquí que se me terminó la música. Bueno, vamos a ver. Vale, entonces cerramos la consulta. Ahora regresamos a controlador porque controlador espera una respuesta si es cierto que se ejecuta todo correctamente. Entonces aquí voy a, ya que estamos o que recibimos la respuesta, pues ahora lo que en teoría tengo que hacer es ver qué es lo que me está mandando esa respuesta. Entonces voy a colocar acá un if y voy a decir que si respuesta es igual a si respuesta es igual a qué es lo que estábamos recibiendo, por cierto, a correcto. A ver aquí, a correcto, ahí estamos, abrimos acá, ahí. Si es igual a correcto, entonces vamos a hacer algo aquí en PHP con una función que se llama header. Y vamos a hacer algo también que se llama location. Dos puntos y lo vamos a enviar a index.php. Mejor dicho, vamos a subir la variable, nuestra variable action, la que siempre hemos trabajado, ¿verdad? La vieja confiable. A ver, entonces, si es cierto que se está pasando la palabra correcto, nosotros vamos a subir a la URL una palabrita, ok, a través de nuestra variable action, punto y coma. Y de lo contrario, else, de lo contrario, hacemos nuestro header location, pero, allí, nuestro header location, ahí está, location, pero lo vamos a enviar a index.php.
Porque quiere decir que entonces los datos se pasaron incorrectamente. O mejor dicho, ni siquiera se hizo la inserción del usuario a nuestra tabla. Entonces, pues, de existir un error, aquí voy a separar el código, bueno, listo. De existir un error, entonces simplemente lo vamos a redireccionar una vez más a la página principal. La página principal es index, ¿verdad? Aquí. Simplemente lo vamos a redireccionar acá otra vez. Entonces, pero de ser correcto, si es cierto, entonces vamos a subir una variable con action, con el valor OK. Entonces, si eso es cierto, si es cierto que nuestro registro se hizo correctamente dentro de nuestra base de datos, entonces vamos a ir acá al archivo registro y aquí después de el campo email, acá voy a abrir mi bloque PHP y voy a mandar a llamar a mi función aquí. Lo primero que voy a hacer es crearme una variable a la que le voy a llamar, por ejemplo, registro, por ejemplo, se me ocurre, registro va a ser igual a new MVC controller le había llamado, no, a ver, ¿cómo le llamé? Sí, MVC controller, aquí está. Y lo voy a aquí. Ok, punto y coma. Y voy a decir también que registro va a mandar a llamar, ahí está, ¿cómo le llamamos a la función? A la función le llamamos registro usuario controller. Algo extenso, pero es para que vaya quedando todo bien claro. Entonces aquí, punto y coma. Y bueno, esto está mandando o está subiendo un dato a la URL. Si eso es cierto, entonces lo vamos a validar también. If sí, iset, otra vez iset, pero me sirve para ver. Entonces, a ver acá, get, ahora tiene que ser con get, porque esto simplemente se está subiendo a la URL. Y vamos a decir que si la variable action viene llena, vamos a averiguar qué es lo que trae. Entonces vamos a ver si if, otra vez, voy a copiarme esto de acá. Sí, voy a dejar un poquito más de espacio para que se logre ver mucho mejor. Ahí estamos. Bueno, ahora sí, si la variable action viene llena, pues averigüemos qué es lo que trae. A ver, aquí. Dos puntos. Si es que viene llena, entonces vamos a averiguar si trae la palabra OK. Abrimos. Y si eso es cierto, vamos a hacer simplemente un eco. Y ese eco va a decir, por ejemplo, datos. No, mejor así. Datos ingresados correctamente. Ahí estamos, listo. Explico un poquito esto de acá. A ver, nosotros creamos una variable registro y esa variable registro simplemente es una nueva instancia de nuestra clase que teníamos por acá. La clase se llama MVC Controller. Pero dentro de MVC Controller existe este método que se llama registro usuario controller, que también lo estamos mandando a llamar acá. Y una vez que se ejecute esta función o este método, va a hacer todo esto de acá, recordemos eso. Entonces, recordar que si se hace bien el registro, entonces me va a enviar la palabra OK o correcto, perdón. Y si es cierto, entonces se sube la palabra OK a la URL. Entonces simplemente estamos viendo y estamos diciendo, si action viene lleno, entonces averiguamos qué es lo que trae. Si trae la palabra OK, decimos los datos fueron ingresados correctamente. Ahora, si fue un error, entonces ni siquiera va a llegar a la URL, ¿verdad? Si fue un error, lo redireccionamos únicamente a index. Bueno, listo. Creo que eso sería todo. No sé si me está faltando algo. Bueno, yo creo que ya estoy de regreso. No sé cuánto va, 34 minutos. Bueno, nos queda simplemente probar este asunto por acá, a ver qué onda. Registro entonces, vamos a ver. Usuario, Avner. Contraseña, 1, 2, 3, 4, 5. Correo, por ejemplo, avner@avner.com. Enviamos.
A ver qué pasó por acá. No guardar la clase de datos. Ah, pero claro, ¿verdad? Porque esto no lo estoy llamando en mi archivo. En mi archivo template. A ver. No, en mi archivo index. Caramba. ¿Dónde está mi archivo index? Ah, por acá. Miramos, a ver. Claro, lo estoy llamando, por ejemplo, al archivo CRUD. Entonces aquí requiere -once models CRUD. Vamos a ver. Creo que sí, solamente necesito eso. Bueno, vamos a intentar una vez más. Eh, Vamos a ver acá. Require once models. En la línea 5. Models. ¿Que no es models? Sí, models. Ah, pero es que claro, aquí es CRUD.php. Ahí está. Bueno, hasta yo me puedo equivocar. Ahí está. Pues, registro. Vamos a ver otra vez. Avner. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver. Avner. Sí, voy a utilizar este. Ingresar. Ahí estamos. No guardar. Miren, ¿ya vieron acá? Datos ingresados correctamente. Entonces, si voy aquí a mi archivo, usuarios, vamos a ver. Listo, ahí está. Miren, los datos ya subieron a la base de datos. Valga la redundancia. Entonces, ¿qué más necesito que ustedes hagan? Ya vamos a ver, creamos la base de datos y nuestra tabla en PHP, MyAdmin. Creamos el archivo para la conexión con la base de datos utilizando PDO. También creamos ya y dejé funcional el archivo o la pestaña registro de usuarios. Ya hice las pruebas y veo que todo está bien. Vamos a ingresar uno más. Por ejemplo, registro. No sé, se me ocurre. Por cierto, revisar aquí. ¿Quiénes fueron? ¿La sección A o la sección B que trabajé con las variables y todo ese asunto? Creo que fue con la sección B. Vamos a ver. Sí, sección B. Entonces recordar a alguien de la sección B. Por ejemplo, sección B. Bueno, la que llegó tarde, la Lupita. Vamos a ver aquí. Lupita. Contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Y el correo lupita@lupita.com. Bueno, enviamos. Datos ingresados correctamente. ¡Oh no! ¡Es un virus! No, no son bromas. Vamos por acá, examinamos. Y allí está, miren. Ya están los datos, los de la Lupita también, pero los de la Lupita me cabe mal, entonces los voy a borrar. Entonces vamos por acá, borrar, no son bromas. Entonces ya vimos que esto está funcionando correctamente. A ver, entonces ahora viene su tarea. Tarea. ¿En qué consiste su tarea? Bueno, recordar estos datos, porque estos datos a ustedes se los tuvieron que haber enviado a la dirección o a su correo electrónico, la que dejaron registrada. Entonces recordar que para ingresar al panel de control necesitamos todo esto, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste su tarea? Aquí está. Cambiar los datos de localhost a los de bythost, que aquí me falta, ahí está. Y dejar funcionar la pestaña registro de usuarios. El jueves 1 voy a hacer una prueba en cada sitio para corroborar el funcionamiento. Bueno, ¿cómo así, profe? Ingreso a el panel de control, o bueno, lo podemos hacer desde bythost o desde FileZilla, ¿verdad? Ya ustedes utilizarán lo que más les apetece. Pero entonces lo único que van a tener que hacer es, uno, ingresar al panel de control. Aquí, panel. Ingresamos al panel de control. Listo, vamos acá. Rápido. Y los datos, bueno, aquí están los datos que me pide. Username es este, por lo menos en el mío, este. Ok. Y, bueno, desactivar el antivirus, por favor. Pausar protección, 10 minutos serán suficientes, ok. Y luego era
prueba. Vamos a ver. No guardamos. Listo, creo que ya ingresé, ¿no? Sí, ahí estamos, ingresé. Entonces el usuario es esta, es la contraseña fue la que ustedes colocaron. ¿Y para qué caramba estamos ingresando acá? Porque les voy a mostrar de una vez cómo crean la base de datos, porque no es lo mismo crear la base de datos en local que crear la base, que crearla en aquí en el host. Entonces vamos a ir por favor por acá abajo a donde dice databases. Vamos acá donde dice phpMyAdmin, presionamos clic allí. Esperamos a que termine de cargar esto acá. Y yo tenía una que esta la trabajé ¿con quién caramba trabajé esta? Trabajé con... con Sexto Perito, cierto. Ya no puedo crear una más, pero lo que sí puedo hacer es mostrar que aquí con ustedes va a haber que dicen que no tiene creada ninguna base de datos, entonces va a haber una opción por ahí que dice here, si mal no recuerdo. Yo voy a ir acá donde dice Connect Now. Bueno, voy a ir acá. Me lleva a phpMyAdmin. Y aquí en phpMyAdmin la misma historia que ustedes hicieron en local, aquí. Mi tabla se llama productos, pero ustedes van a tener que crear la propia. Entonces aquí en dice crear tabla, crean su tabla con el número de columnas. Y bueno, esto ya lo saben. Y lo único que van a tener que cambiar va a ser lo siguiente, porque creo que aquí es faster. No, ¿en dónde caramba estaba? Porque no puedo ver connection. MySQL Databases. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Listo, aquí está. Creé la base de datos y bueno, aquí están los datos que necesito. Miren, ustedes necesitan cuando creen su base de datos, y si no, eso sería lo único que les voy a mostrar también en el colegio. Tenemos que crear la base de datos y recuerden que la base de datos la pide el archivo conexión aquí. Entonces lo único que van a tener que hacer es reemplazar los datos que les está dando acá, tal cual como los va pidiendo acá. MySQL, el host aquí me lo da también. El host está aquí, Entonces yo copiaría estos datos de por acá, los copiaría y los pegaría aquí en el host, allí. DBName, el nombre que ustedes colocaron, pero el DBName de todas maneras me lo coloca acá, entonces copiaría esto de acá también, ¿verdad? DBName, y lo pegaría aquí, DBName, listo. Luego el usuario es, aquí está, MySQL username, entonces me copiaría también esto de por acá. ¿Listo? Entonces, a ver, lo copiaría por acá. Vale. Y la contraseña, bueno, la contraseña la que ustedes colocaron al momento de hacer su servidor o su host. Entonces, la tarea les queda, por favor, el día jueves voy a estar enlazándome a cada uno de los links que ustedes me dieron para corroborar. Yo voy a ingresar un usuario, una contraseña y todo este asunto para corroborar de que todo quede funcionando. Bueno, entonces hasta aquí dejaría este video. Luego en el colegio les explico entonces un poquito más a profundidad esto que hice por acá, porque a lo mejor se queden ustedes en blanco, pero bueno, eso ya sería de explicarlo en el salón. Entonces nos seguimos viendo.